A ver, en este video vamos a trabajar lo que es cuadro de distribución de frecuencias para datos agrupados. Porque recuerden que existen dos tipos de datos, ¿no? Datos no agrupados y datos agrupados. Y para datos agrupados hay que trabajarlo en un cuadro de distribución, pero con intervalos, ¿no? Ya muy diferente a lo que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Entonces el ejercicio que me están indicando, es lo siguiente, mucha atención. Dice así, ¿no? El problema que me están indicando entonces dice así: los datos siguientes registran los pesos de 40 estudiantes de la Universidad ULA con aproximación a 1 libra. Entonces registran acá los pesos, son pesos en libras, de 40 estudiantes, ¿sí o no? En el cual lo vamos a agrupar, ¿no?, en un cuadrito de distribución. Pero para ello necesito armar ese cuadro de distribución y requiere de algunas formulitas para que usted pueda armar dicho cuadro. Entonces vamos a comenzar lo siguiente, ¿eh? Mucha atención. Lo primero que vamos a trabajar nosotros es esto de aquí. Vamos a ubicar el valor máximo. Primero vamos a ubicar aquí entonces lo que es el valor máximo. ¿Ya? Ubicamos entonces aquí como primera formulita o como primera instancia acá hay que ubicar el valor máximo. Ubicamos entonces aquí lo que es el valor máximo. ¿Ya? Entonces el valor máximo de los datos, ubicándolo usted, ¿cuánto vendría a ser? Hay que observar aquí, observamos y nos damos cuenta de que el valor máximo, ¿cuánto vendría a ser? A ver, ubiquemos aquí en los datos que usted observa aquí y me tiene que indicar cuál sería ese valor máximo. O sea, el valor máximo que yo voy a encontrar, ¿no?, ubicando, ¿no?, buscando acá, debería ser el 186, ¿no? El 186. Entonces, ¿dónde estaría aquí el 186? A ver. 186 vendría a ser el valor máximo, mira, ¿no? Entonces hay que ubicar aquí el 186. Acá encontramos entonces el 186, que vendría a ser el valor máximo. Usted le va a colocar entonces valor máximo, va a ser igual a ¿cuánto? A 186. Vamos a hacer paso a paso para que usted pueda saber cómo se arma este cuadro de distribución, ¿ya? Mucha atención. Después de encontrar el valor máximo, vamos ahora a encontrar aquí lo que es el valor mínimo, ¿sí o no? Entonces ubicamos acá lo siguiente, valor mínimo. Ubicamos entonces lo que es el valor mínimo, ¿ya? Valor mínimo. Ubicando el valor mínimo en la distribución, bueno, los datos aquí en los datos, hay que identificar pues que al ojo el valor mínimo, ¿quién vendría a ser? 111. Entonces vamos a colocar acá que dicho valor mínimo vendría a ser igual a ¿cuánto? A 111. Ya está. Después de encontrar valor máximo, valor mínimo, debemos encontrar lo que es el rango, jóvenes. Entonces colocamos aquí lo siguiente. ¿Cuál vendría a ser esa formulita para que usted pueda sacar el rango aquí? Mucha atención. La fórmula para sacar el rango, en este caso sería de la siguiente manera. Mucha atención. El rango, que lo voy a representar como una R, por si acaso, va a ser igual a ¿cuánto? Al valor máximo menos ¿quién? Menos el valor mínimo, y todo esto más ¿cuánto? Más 1. Ese vendría a ser entonces la formulita para poder sacar ese rango, por si acaso. Vamos a hacerlo paso a paso para que usted pueda armar su cuadro de distribución de frecuencias sin ninguna dificultad. Pero recuerde que esto va a ser para datos agrupados. Y los datos agrupados se dan en sí para valores continuos. En este caso es un valor continuo porque hablamos de un peso, ¿sí o no? Pesos en libras. Y el peso en libra es medible, proviene del proceso de medir, por eso que es una variable cuantitativa continua, ¿no? Variable cuantitativa continua. Ahí está. Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente. En este caso entonces colocamos de que dicho rango es igual a ¿cuánto? Mucha atención. Valor máximo, que vendría a ser ¿cuánto? 186, ahí lo tienes, menos el valor mínimo, que vendría a ser 111, más ¿cuánto? Más 1, por si acaso. Entonces, ubicando acá el rango, eso es con la calculadora científica, ¿no? Usted puede trabajar ello, ¿no? Con su calculadora usted podría trabajar y podría identificar cuánto equivale eso de acá. Claro, sale 76, ¿no? Pero igual, por si acaso, usted puede trabajarlo aquí, ¿no? 186 menos 111, ¿no? Más 1, 76, ¿no? Efectivamente. Colocamos acá que el rango vale 76. Ya tenemos el rango, ¿estamos de acuerdo? Después de encontrar dicho rango,
usted tiene que conocer lo siguiente, mire, vamos ahora a trabajar, todos atentos, con la parte de lo que es el número de intervalos. Cuando yo les hable a ustedes del número de intervalos, mire, número de intervalos, vendría a ser la cantidad de intervalos en el cual yo voy a trabajar. Entonces, el número de intervalos yo lo voy a representar con una letra M, señores, una letra M. Y para ello requieren dos tipos de regla. Primera regla que usted tiene que trabajar vendría a ser la regla de Sturges. Cuando yo le hable entonces a usted, jovencito aquí, de la regla de Sturges, regla de Sturges, así se le denomina. La regla de Sturges, ¿qué me indica? Mire, mucha atención. La regla de Sturges dice así: M, que es el número de intervalos, es igual a ¿cuánto? A 1 más 3.32 por ¿cuánto? Por el logaritmo de ¿cuánto? El logaritmo de n. ¿Y quién vendría a ser n? N vendría a ser el total de datos. Entonces hay que tener en cuenta aquí de que n vendría a ser ¿cuánto? 40 datos, ¿no? 40 alumnos por si acaso. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces este vendría a ser la formulita para, bueno, la regla de Sturges, que se da, ¿no?, en un nivel superior, ¿no?, lo que es la regla de Sturges. La regla de Sturges, entonces, usted lo va a representar así. Y esto sí o sí lo tenemos que trabajar en una calculadora científica, pues, ¿no?, para poder encontrar nuestro número de intervalos. Ahí está, jóvenes. Entonces vamos ahora a ubicar acá lo siguiente, pues, ¿no? Para sacar entonces la regla de Sturges, usted va a colocar lo siguiente. Mucha atención, hay que armarlo despacio con tranquilidad. Entonces, el valor de n vendría a ser igual a ¿cuánto? Mire, mucha atención. 1 más ¿cuánto? 3.32 multiplicado por ¿cuánto? Por el logaritmo de n. Pero ¿quién es n? 40. Porque son 40 datos en total, ¿sí o no? Son 40 datos en total. Entonces, usted acá me ayuda y esto sí o sí lo tiene que trabajar con la calculadora. ¿Qué vendría a ser lo siguiente? 1 más 3.32 multiplicado por el logaritmo de 40 me sale 6.31888, que sería 6.32. Si me sale 6.32, usted esto lo puedes redondear y lo redondeo a 6, pues lo redondeo a 6. Ya tengo mi número de intervalos, que es equivalente a ¿cuánto? A 6. Lo tienes que redondear. Hay otro método, jóvenes, hay otro método, aparte de la regla de Sturges. Aparte de la regla de Sturges existe otro método que se da más que nada en el nivel pre. Es la regla de Joule. Cuando yo le hable a usted de la regla de Joule, que se escribe así, Joule, ¿ya? La regla de Joule se representa de la siguiente manera. Mucha atención. Únicamente usted va a decir así: el número de intervalos va a ser igual a ¿cuánto? A la raíz cuadrada de ¿cuánto? De n. Esa es la regla de Joule. Esto representa entonces la regla de Joule. Pero esto se da más a nivel pre. Entonces lo que usted va a hacer es esto. Mucha atención. Este valor de n sería entonces la raíz cuadrada de ¿cuánto? La raíz cuadrada de n, que vendría a ser 40, ¿cierto? ¿Y cuánto equivaldría pues la raíz cuadrada de 40? Usted, trabajándolo con la calculadora científica, me sale pues un valor aproximado de ¿cuánto? De 6.32, lo mismo. 6.32, ahí está. No siempre coincide, siempre va a haber a veces un margen de error, por si acaso, no siempre coincide. Que también lo puede redondear a 6. Pero nosotros nos vamos a quedar con la regla de Sturges, por si acaso. Con la regla de Sturges vamos a trabajar siempre 1 más 3.32, que es un valor aproximado, por el logaritmo de n. Eso tenerlo en cuenta, ¿no? 3.32, ahí está. Eso es lo que vamos a tener ahí. Después de encontrar lo que es el número de intervalos, vamos ahora a estudiar lo que es el tamaño o ancho de clase, o también del intervalo, como usted lo quiera determinar. Le estoy colocando todas las aplicaciones aquí. Cuando yo le hable a usted del tamaño o ancho de clase, así se le denomina, o ancho de clase, o también del intervalo, la formulita lo representa así, como un CI, tamaño o ancho de clase. Otros lo representan como K, el nivel pre lo representa como K también a veces. Entonces, el tamaño o ancho de clase, ¿cómo era? Era R,
que es el rango, sobre el número de intervalos, ¿no? Ese vendría a ser entonces la formulita para poder sacar el tamaño o ancho de la clase. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cómo sacamos sobre el tamaño o ancho de la clase? De la siguiente manera, pues bueno, que CI, que es el tamaño ancho, vendría a ser R, que vendría a ser ¿cuánto? ¿Cuánto vendría a ser el rango? El rango vale 76, ¿no? 76 sobre M, que ¿cuánto vendría a ser 6? Pobre de ti que me hagas eso no existe. 6 y 6 no se puede eliminar, ¿eh? Por si acaso. Entonces, 76 entre 6, trabajándolo ahí, un valor aproximado, ¿me sale cuánto? Me sale algo de 12.6666666 y un último 7, ¿sí o no? Si me sale 12.6 y tanta cosa ahí, punto por acá, esto se tiene que redondear, joven. Entonces, el tamaño ancho de clase me saldría ¿cuánto? 13. Ya tenemos entonces ahí el tamaño ancho de clase. Eso es lo que nos está interesando. Hay que seguir trabajando, pues. Hay que seguir trabajando. No hay que tener miedo. Después de trabajar esta parte, nos falta ahora lo que es el rango teórico. Rango teórico, rango real, el exceso, la división por exceso, y al último, pues, límite inferior y límite superior. Cuando yo le hable ahora aquí, mucha atención, de lo que es el rango teórico, mire usted acá, vamos a colocar entonces lo siguiente, ¿no? Colocamos entonces aquí lo que es el rango teórico. Mire acá. El rango teórico tiene la siguiente formulita. Mucha atención. La fórmula para el rango teórico sería de la siguiente manera, así. Rango teórico vendría a ser igual a ¿cuánto? ACI, que es el tamaño ancho de clase, multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por el número de intervalos, ¿no? Entonces ahí estaríamos calculando lo que es el rango teórico, jóvenes. Ahí está, rango teórico. Ese es lo primero que usted tiene que tener en cuenta. Entonces vamos a reemplazar, pues, jóvenes, vamos a reemplazar, pues. Rango teórico vendría a ser igual a ¿cuánto? ¿Quién es el CI? 13. Aquí está, pues, ¿no? Sí. 13 multiplicado por el M. ¿Quién es el M? 6. Uy, espérate, 6, ya está. Automáticamente, joven, ese rango teórico, ¿cuánto vendría a ser? Empezamos. A ver, rango teórico, ¿cuánto vendría a ser? 13 por 6, me sale 78, ¿sí o no? Entonces encontraríamos dicho rango teórico. Mucha atención, ¿ah? Ahí entonces hemos encontrado el rango teórico. Después de haber encontrado el rango teórico, nos faltaría ahora lo que es el rango real, por si acaso. Rango real. Son las fórmulas principales para que usted pueda armar el cuadro de distribución. Ojo, ¿ah? Entonces ahora usted acaba de colocar lo que es el rango real. Ubicamos entonces aquí. Rango real. Para el rango real únicamente usted tiene que tener en cuenta eso. La fórmula del rango real vendría a ser así nada más. Valor máximo menos ¿quién? Valor mínimo. Nada más. Esa es su fórmula para lo que es el rango real. Valor máximo menos el valor mínimo. Ya falta poco, resistan ahí, resistan, ¿no? Ahí tienes entonces la formulita para sacar el rango real. Sigamos trabajando. Entonces, rango real vendría a ser igual a ¿cuánto? Valor máximo 186 menos el valor mínimo que vendría a ser 111, donde el rango real vendría a ser ¿cuánto? 75. Ya hemos encontrado entonces ahí lo que es el rango real, ¿no? Ya tenemos eso. Ahora nos falta lo siguiente. Hasta acá entonces está quedando claro la construcción, bueno, los pasos para hacer la construcción del cuadro. Todavía no estoy construyendo el cuadro, ¿no? Falta todavía. Entonces nos hemos quedado en lo que es el rango real. Después de encontrar lo que es el rango real, vamos ahora a observar lo siguiente. Vamos a trabajar ahora lo que es el exceso. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora a trabajar lo que es el exceso. Recuerden que estamos en los pasos para la construcción del cuadro de distribución, joven. Los pasos para la construcción del cuadro de distribución. Uy, profe, vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que nos depara el destino? Entonces ahora aquí colocamos lo que es el exceso. Mira, mucha atención, ¿ah? Cuando yo les hable a ustedes ahora del exceso, así,
cuando yo les hable del exceso, que el exceso simplemente se representa así. Mucha atención. El exceso entonces va a ser igual a ¿cuánto? Al rango teórico menos ¿quién? Menos el rango real. Eso, por favor, también tenerlo en cuenta. Es uno de los pasos para que usted pueda, pues, hacer la construcción del cuadro de distribución, ¿no? Ahí está. Son los pasos para que usted pueda hacer la construcción del cuadro de distribución. Entonces vamos a ver cuánto nos sale, pues, el exceso, ¿no? Empezamos. Dicho exceso va a ser igual a ¿cuánto? Mucha atención. Rango teórico 78 menos el rango real, que ¿cuánto sale? 75, ¿sí o no? Sí, sí. Por lo tanto, ¿usted qué va a decir? De que dicho exceso va a ser igual a ¿cuánto? A 3. Ya encontramos el exceso. Uy, profe, ya falta poco, resistan, ya falta poco, ¿ah? Ya falta poco. Después de encontrar el exceso, necesito lo que es la división por exceso. División por exceso. Uy, profe, a ver. ¿Cómo es la división por exceso? Cuando yo les hable entonces acá, división por exceso, usted va a colocar lo siguiente. Colocamos entonces aquí. División por exceso. Miren aquí, ¿ah? Atentos todos. Cuando yo les hable entonces de la división por exceso, significa que cuando usted tenga una cifra par, cuando usted tenga un número par, ejemplo, sea 4, la división va a ser 2, 2, por si acaso. Si usted tiene, por ejemplo, un número 8, la división va a ser 4, 4. Si es par. Si usted tiene, por ejemplo, un número 10, la división por exceso, ¿cómo sería? 5, 5. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ojo, cuando sea par. Pero, ¿qué pasaría si fuera un impar? Si es 3, por ejemplo, tiene que ser 2 números consecutivos. 1, 2. Si es 5, por ejemplo, tiene que ser 2 números consecutivos. 2, 3, porque la suma de 2 con 3 me da 5. Si es 7, por ejemplo, tiene que ser 2 números consecutivos. Es 4, ¿sí o no? Porque la suma de 3 con 4, ¿cuánto me da? 7. Entonces, a eso se le denomina división por exceso. Uy, profe, qué bonito. Así es. A eso entonces se le denomina división por exceso. Eso quiere decir que usted acá va a indicar lo siguiente. Esta división por exceso, que equivale a 3, mire, que equivale a 3, usted lo va a dividir de tal forma que sea de esta manera. 2 números consecutivos en el cual me den pues 3. Hace rato le he puesto, ¿sí o no? Que vendría a ser el 1 y el 2, ¿no? El 1 y el 2. Entonces usted acá al colocar esa división por exceso, que vendría a ser 1 y 2, mire, ve, 1 y 2, ¿eso qué quiere decir? Que este 1 me estaría representando a un exceso 1 y este 2 me estaría representando a un exceso 2. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que debes tener en cuenta. Ya nos falta poco, paciencia, paciencia. Ahora vamos a ver las últimas formulitas que nos faltan, que es el límite inferior y lo que es el límite superior, para recién hacer la construcción del cuadro de distribución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que usted va a hacer acá es lo siguiente. Mucha atención. Vamos ahora entonces a colocar aquí lo que es el límite inferior. Ya nos falta poco ya, el límite inferior. Colocamos entonces aquí lo que es el límite inferior, ¿ya? Colocamos entonces lo siguiente acá. Como ya hemos estado trabajando esto, entonces ya se va a hacer mucho más sencillo acá, ¿no? Colocamos entonces límite inferior. Oye, ¿cómo sacamos el límite inferior? Facilísimo. El límite inferior lo sacas de la siguiente manera. Mucha atención. Límite inferior va a ser entonces igual a ¿cuánto? Mira, al valor mínimo, ahí está, menos ¿cuánto? Menos el exceso 1. Así sacamos entonces el límite inferior. Esta es la formulita para poder sacar el límite inferior, ¿no? Lo que es el valor mínimo menos el exceso 1. Ahí está. Entonces a trabajar pues. Límite inferior va a ser igual a ¿cuánto? Valor mínimo, ¿quién era? 111, recuerden, ¿no? 111 menos ¿cuánto? Menos el exceso 1, que vendría a ser ¿cuánto? Aquí vendría a ser dicho exceso 1. Ahí lo tienes. 1, ¿sí o no? 1. Aquí está. Esto vendría a ser entonces ¿a cuánto? 110. Hemos encontrado, jóvenes, de que el límite inferior es 110. El límite inferior es 110.
Y ahora para trabajar y para culminar la primera parte de la construcción, vamos a lo que es el límite superior. Cuando yo le coloque a ustedes acá entonces, límite superior, mire, límite superior, el límite superior tiene la siguiente formulita, mucha atención, dice así, límite superior va a ser igual a ¿cuánto? Al valor máximo, más ¿cuánto? Más el exceso 2, ahí lo tienes. Este vendría a ser entonces la formulita para que usted saque ese límite superior. Nada más. Uy, mira qué fácil. Ahí lo tienes. Entonces, a trabajar pues. Límite superior va a ser igual a ¿cuánto? Al valor máximo, que vendría a ser 186, recuerde, más el exceso 2, que vendría a ser 2. Y esto resulta ¿cuánto? 188. Con esto, jóvenes, está prácticamente ya la estructura principal, la primera parte de la estructura para la construcción del cuadro de distribución, ¿no? Con eso ya usted puede hacer la construcción del cuadro de distribución. ¿Qué es lo que necesito conocer para esta construcción? El valor mínimo, escuche bien que 110, eso es lo que vamos a recordar por aquí. Vamos a colocarlo acá, 110, eso es lo que necesitamos. ¿Qué más necesito para la construcción? Necesito el valor máximo, 188. Ahí está. Y el tamaño o ancho de clase, que era 13, por si acaso. Nada más, es lo único. Y el número de intervalos, que era m, que me salió 6. Entonces, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Vamos a borrar esta parte y vamos a hacer pues la construcción del cuadro de distribución, que es lo que a mí me interesa más, ¿no? Es lo principal. Y cómo llenar ese cuadro de distribución. Vamos a comenzar. Borramos esta parte porque supone que ya usted lo tiene ya. Ya usted tiene toda esta parte de aquí. Y ya te he dicho qué es lo que yo voy a utilizar. Ahí lo he apuntado. El límite inferior, el límite superior y el tamaño o ancho de clase, que es 13, ¿no? Es lo principal. Y el número de intervalos, que es 6. Entonces, para que usted pueda construir este cuadro de distribución de frecuencias, ojo, para datos agrupados, se le denomina datos agrupados porque son valores continuos, variable continua, y también vamos a trabajarlo por intervalos. Entonces lo que usted va a hacer es esto. Vamos entonces acá a armar dicho cuadro. Al momento que usted arme este cuadro, ¿ya? Con paciencia, por favor, para que salga bien la estructura de este cuadrito, usted lo va a trabajar así. Mucha atención, todos atentos. Acá entonces, como primer ítem, vamos a colocar lo que es el número de intervalos. Mire, acá se coloca entonces el número de intervalos, que son 6, ¿sí o no? Entonces acá colocamos así, y vamos a colocar en 6 partes. Lo vas a dividir en 6 partes. ¿Por qué? Porque son 6 intervalos, Entonces colocamos esto. 1, ahí está. Miren, ahí colocamos aquí lo siguiente. 2, ahí está. 3, mira. 4, ahí está. 5, ahí está. Y uno más. 6. Y uno más para el total, joven. Uno más para el total. Yo sé por qué le digo. Entonces, en esta primera parte, usted va a colocar así, el m, que vendría a ser el número de intervalos. ¿Cuántos son? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 intervalos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en esta segunda parte, usted va a colocar los intervalos. Ojo, los intervalos. Y los intervalos se van a representar de la siguiente manera. Mucha atención. Eso sí, tiene que tomar usted mucha atención aquí. Acá entonces vamos a ubicar los intervalos. Todos atentos, ¿ah? Acá ubicamos entonces los intervalos. Estos intervalos que vamos a ubicar ahorita son los pesos en libras. Colocamos entonces acá los pesos en libras, ¿no? Porque es lo que me está indicando el ejercicio, ¿no? Los pesos en libras. Acá vamos a ubicar intervalo cerrado. Siempre a la derecha, jovencito, escúcheme bien, siempre a la derecha vas a ubicar intervalo cerrado. Y a la izquierda vas a ubicar intervalo abierto. Así va a ser entonces la representación
de este cuadro de distribución. Oye, ¿qué vamos a colocar acá arriba? Fácil. Acá arriba, acá, se colocaba el límite inferior. ¿Quién era tu límite inferior? Recuerda, 110. Aquí está. 110 era tu límite inferior. Oye, ¿acá qué vas a colocar? Acá vamos a colocar el límite superior. ¿Quién es el límite superior? 188. Acá colocamos 188. Oye, pero ¿de cuánto en cuánto vas a avanzar? Vas a avanzar de 13 en 13. Porque el tamaño o ancho de clase te resultó 13. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted me tiene que ayudar, pues. ¿Usted qué va a decir? 110 más ¿cuánto? Más 13, ¿sí o no? A ver, vamos a probar lo siguiente. Tiene que cuadrar, ¿ah? Tiene que cuadrar. Usted va a colocar así. 110 más 13 nos saldría 123. Ahora, este valor se duplica, 123, y le voy a sumar más 13. ¿Cuánto me sale? 136. Este 136 se duplica, mira, así se construye, y le sumamos más 13. ¿Cuánto nos sale? 149. Este 149 se duplica, mira, ve, se duplica, y le sumamos más 13. ¿Cuánto me sale? 162, ¿no? Sí. Este 162 se duplica, y le sumamos más 13. ¿Cuánto me sale? 175, ¿sí? Oye, este valor se duplica, 175, y le sumamos más 13, ¿y cuánto me salió? 188. Tiene que cuadrar. ¿Estamos de acuerdo? Si no cuadra, está mal. Ojo, si no cuadra, todo lo que has hecho está mal. ¿Te das cuenta entonces que tiene que coincidir este último valor, sí o no? ¿Qué es lo que tú has encontrado ahí? Uy, mira qué bonito. Recuerda, intervalo cerrado, así, a la izquierda, y a la derecha, recuerda, intervalo abierto. Eso es lo que debemos tener en cuenta. También debes recordar esto, que estamos avanzando de cuánto en cuánto. Avanzamos de 13 en 13. ¿Por qué se avanza de 13 en 13? Porque es el tamaño o ancho de clase. El tamaño o ancho de clase. Le sumas 13, lo duplicas, 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 le sumas 13 y coincidió. Nada más. Ahora, acá van a haber pesos de dónde a dónde. De 110 libras hasta 122. ¿Por qué 122? Porque acá es intervalo abierto, pues, ¿te das cuenta? Y acá es intervalo cerrado. Acá llega a tomar al 110, pero acá no llega a tomar al 123, sino sería hasta el 122. Entonces, por eso que acá se le está colocando este intervalo cerrado, que significa que llega a tomar al valor, ¿no? Llega a tomar al valor 110, y el intervalo abierto quiere decir que no llega a tomar a dicho valor. Entonces, recuerde, intervalo cerrado e intervalo abierto, ¿no? Nada más. A ver, vamos a acomodarlo bonito aquí, para que no haya ningún problema después. Ahora sí, intervalo cerrado. Ahora, después de esto, que es la construcción pues de los intervalos, viene la tabulación y vienen otras cositas más. Así que mucha atención, falta un poquito más, ¿eh? Acá vamos a colocar un ítem para la marca de clase, ya vamos a explicar para qué sirve. Acá vamos a colocar un ítem que es para la frecuencia absoluta. Acá colocamos otro ítem, frecuencia absoluta acumulada ascendente, frecuencia absoluta acumulada descendente, que es para el ojiva. Acá la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Mucha atención. Con eso ya usted va a armar todo su cuadro de distribución, que es el objetivo, que aprenda a armar el cuadro de distribución de frecuencias. A ver, sigamos trabajando. Vamos entonces a armar todo esto para ya de una vez poder completar este cuadro, que es lo que nos interesa poco a poco, ¿no? Hay que completar este cuadro, que es lo que nos interesa poco a poco. A ver, con paciencia, con tranquilidad, vamos a completar esto, porque es importante. Esta es la base del curso, ojo, ¿eh? El armar el cuadro de distribución es la base principal del curso. Eso es lo esencial que usted tiene que conocer, ¿no? Vamos entonces ahora a trabajar lo siguiente. A ver, mucha atención. A ver, angelitos. Vamos ahora a ver el siguiente ítem, que se le denomina marca de clase, y acá se le denomina frecuencia absoluta, acá se le denomina frecuencia absoluta acumulada, acá se le denomina frecuencia absoluta acumulada descendente, le pongo un asterisco, acá le coloco
la frecuencia relativa, y acá le coloco la frecuencia relativa acumulada. Ojo, por si acaso. Vamos ahora entonces a trabajar lo siguiente aquí. Todos atentos. ¿Cómo sacamos la frecuencia absoluta? Es lo que me interesa. Antes de armar la marca de clase, antes de armar la frecuencia absoluta acumulada, la acumulada descendente, necesitamos calcular cómo podemos tabular, ¿no? La frecuencia absoluta normal. Esto de aquí. Empezamos. Para yo poder sacar la frecuencia absoluta, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Mucha atención. A ver, empezamos aquí. Vamos a buscar valores, ¿no?, dentro de los datos que estén desde 110 hasta 122. No hasta 123 porque es intervalo abierto, hemos dicho. Del 110 al 122. Del 110 al 122. Vamos a ver. Del 110 al 122. El único valor vendría a ser este. ¿Sí o no? No hay otro más. No hay otro más. Vendría a ser únicamente un valor nada más, ¿no? Un alumno. Uno nada más. Ahora vamos a trabajar del 123 hasta el 135. Ese es lo tedioso. Ese es lo tedioso más que nada. Ese es lo tedioso. Del 123 al 135. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí. Del 123 al 135. A ver, 123 al 135. Del 123, ojo, al 135. Del 123 al 135. Del 123 al 135. Usted después también en su casa lo puede cotejar. Del 123 al 135, ¿no? Del 123 al 135. Automáticamente quiero saber cuántos valores tenemos ahí. ¿Cuántas X rosadas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 valores ahí. Entonces colocamos acá 7. ¿Te das cuenta? Ahí está. Así usted entonces está tabulando. Es una tabulación un poco más compleja, un poco más difícil, ¿sí o no? Ahora vamos del 136 al 148. Del 136 al 148. A ver, eso lo hacemos con otro color aquí. Del 136 al 148. A ver, del 136 al 148. Del 136 al 148, es decir, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, hasta el 148. Del 136 al 148. A ver, del 136 al 148. Del 136 al 148. Del 136 al 148. Del 136 al 148. ¿Cuántas X naranjas hay? A ver, 1, 2,